Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este video, un video tutorial que les voy a estar explicando un poco cómo hice para restaurar el servofreno del 147. Y ahí ya está instalado junto con la bomba de freno, así que voy a pasar a mostrarles cómo hice para conseguir este resultado. Aquí a la campana esta le estuve poniendo WD-40 para ir girando. Ven que tiene como unas muescas en donde si vos haces girar toda la carcasa esta respecto de esta otra que está acá abajo, haces coincidir estas ranuras con las muesquitas esas y ahí se puede desarmar. Hay que tener cuidado nomás cuando desarmas esto, porque adentro tiene un resorte que cuando zafe seguramente va a querer saltar, así que bueno, hay que tener cuidado. Entonces voy a arrancar desarmando el servo, a ver en qué condiciones se encuentra el diafragma que está adentro, si es que debo comprar uno nuevo. Muy bien, ahí como pueden ver el diafragma, que es un elemento de goma, está nuevo, gente, está en muy buen estado, así que esto no va a hacer nada más que limpiar un poco. Ahí acabo de desarmar recién el diafragma este. Bueno, esto es una arandela que va a presión y entra acá en estas mosquitas, así que saqué esta arandela y saqué este espuma cubre polvo. Esto va metido así acá adentro en el labio. Metí un destornillador, hice palanca con cuidado, ¿no?, de no pinchar esto. Entonces lo pude sacar para arriba y se separa aquí estas piezas. Muy bien, ya tengo todas estas piezas bien limpitas. Algunas las estuve limpiando con nafta, otras con agua y jabón nomás. Después estuve pasando, por ejemplo, la carcasa de esto por el cepillo de acero, acá ese también, acá por el esmeril. Todas las piezas y componentes del servofreno están en muy buen estado, o sea que esto es, ya las estuve limpiando todo y se ve que están re bien, así que esto lo voy a armar así como está. Aquí está la baquelita, el O-ring y esta es una arandela tipo metálica. Todo esto va encastrado aquí. Aquí está el pistoncito que actúa sobre la bomba de freno con su arandela, y esto es un fuelle de goma para esta arandela. Y esto es el que admite aquí el vacío del múltiple de admisión. Esto funciona bien, ya estuve probando. Si yo aspiro esto, estaría simulando la succión del múltiple de admisión. Pero si soplo, ven que escuchan que hace un ruidito tuk tuk, es porque la válvula antirretorno se cierra, o sea que no permite el ingreso de aire al tambor este, ¿no?, que es el servofreno. Bueno, aquí está el O-ring de las tuerquitas, está todo limpito ya. Lo voy a estar pintando por dentro, primero al servo, luego lo voy a armar, porque como debo colocarlo ahí en la morsa, lo armo y luego pinto la parte externa del servo. Esto se puede pintar tranquilamente por el lado de adentro, porque en el interior de esto no hay nada más que vacío o aire como máximo. Así que no hay fluidos extraños ni nada, entonces se puede pintar tranquilamente. Exceptuando lo que serían las partes donde hay rozamiento entre los vástagos de los pistones y los cilindros que son actuados por el pedal del freno y del servo a la bomba. Voy a arrancar por colocar el diafragma aquí en este soporte. Para eso voy a estar utilizando esta grasa que me dieron ahí los muchachos de la rectificadora de frenos. Porque bueno, justo le comenté yo que iba a armar un servo y me dijeron que con esta cantidad me iba a alcanzar, que no hacía falta que me compre un pomo ni nada, así que por eso me dieron esto. La voy a estar colocando acá en el labio del diafragma y acá donde asienta el labio, como para que, además de facilitar el montaje, también esto sirve como sello.
ahora iba esta goma espuma aquí con esta arandela, pero yo le voy a estar colocando esta espuma nueva que fabriqué, simplemente un cilindro de espuma y le hice un agujerito en el medio. Bueno, ahora pasemos a colocar el O-ring que va acá. Para eso también vamos a estar colocando la grasa esta. Esta es una baquelita que hace apoyo sobre el O-ring este. Y como seguro va esta arandela metálica que tiene estas patitas para agarrarse a la carcasa. Ahora vamos a colocarle la válvula antirretorno aquí a la carcasa externa. Primero vamos a colocar la gomita esta acá, también vamos a colocarle un poquitito de grasa. Vamos a empezar a ensamblar las piezas, así que ahora voy a colocar esta tapa sobre el diafragma y para eso también en el labio del O-ring vamos a colocarle la grasa. Muy bien, aquí ahora va el resorte, así que esto vamos a ir a armarlo en la morsa.
bien, ahí ya quedó armado el servo entonces. Así que lo que voy a hacer ahora es pegarle una última limpieza para quitarle un poco la grasa, qué sé yo, y lo desengrasamos. Lo vamos a pintar. Ya tengo bien pintadito y seco el servo freno, así que vamos a estar instalándole este fuelle. Antes de eso vamos a colocarle lo último que me queda de la grasa aquí sobre el vástago. Ahora pasemos a instalar el vástago, que es el que actúa sobre la bomba de freno, así que colocamos el vástago con su correspondiente arandela y el sello de goma. Si bien el vástago y el O-ring hacen un buen contacto para asegurar un mejor hermetismo porque corre medio flojito y generar un buen vacío, lo que voy a hacer es colocarle aquí un termo contraíble. Así de esta manera hay mayor interferencia en el roce de esta pieza y se genera un mejor vacío en el servo. Instalé el servo con la bomba. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden de dejarme un like, compartan el video y obviamente suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos. Chau chau.